Paso a detallarles que hemos verificado esta mañana en la reunión que se ha tenido con el Inserso y el Ministerio de Sanidad a las 11 de la mañana el comportamiento y las recomendaciones en residencias de mayores y centros sociosanitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En primer lugar, decirles que vamos a adoptar medidas generales de información y actuación dirigidas a los directores o responsables de centros de protección, de centros residenciales y de centros de día. Estas son: los trabajadores con sintomatología respiratoria deben consultar con el personal sanitario por si se diese el antecedente epidemiológico de haber viajado o no a zonas de riesgo o de haber estado en contacto o no con alguna persona infectado por coronavirus. Se les va a informar a todas las residencias que tienen que informar a todos los visitantes, usuarios y familiares para indicarles que si tienen síntomas respiratorios o tienen fiebre, eviten en la medida de lo posible las visitas a sus familiares que se encuentran en un centro residencial. Vamos a extremar la higiene con productos normales como los que se utilizan en todos los centros residenciales, tanto públicos como privados. También se restringirán las visitas para aquellas personas que sin presentar síntomas haya el antecedente epidemiológico de haber estado los 14 días previos en una zona de riesgo para contraer coronavirus o bien hayan estado en contacto estrecho con una persona que tenga coronavirus. Y en el caso de los residentes vamos a estar pendientes de los síntomas respiratorios que estos tengan. Las visitas se van a realizar fundamentalmente en las zonas comunes y deben estar a disposición de los visitantes a esos centros. Debe estar a disposición agua y jabón para un lavado de manos frecuente. Debe estar a disposición, si así lo estiman oportuno, soluciones hidroalcohólicas, aunque ya digo, con el agua y jabón es suficiente, y también pañuelos desechables, pañuelos de un solo uso. Estas mismas recomendaciones en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura se harán extensivas a todos los centros con personas en situación de discapacidad, de tal suerte que consideramos vulnerable a la población mayor y consideramos vulnerable a la población con discapacidad y que tenga alguna enfermedad asociada a esa discapacidad, que eran personas que nos preocupaban. Saben que en el ámbito de España están notificados hasta el momento 999 casos. Vienen las 2 semanas peores para el brote, las 2 semanas peores, donde más casos se van a declarar. Aviso a aquellos alcaldes y alcaldesas que quieran organizar en sus poblaciones alguna concentración, algún evento de cualquier naturaleza, por favor, que consulten antes de su celebración con las autoridades sanitarias. Estudiaremos cada caso concreto y nos pronunciaremos en cada caso concreto. De momento, salvo la concentración masiva y no tener una seguridad de la trazabilidad en los contactos que se iba a producir en la Feria del Mayor de Badajoz, no hay motivos para suspender de momento nada más. Pero si se tomase otra medida, es bueno que tengamos un contacto estrecho, al igual que estamos teniendo las comunidades autónomas con el Ministerio, que la tengan los ayuntamientos o cualquier organizador con las autoridades sanitarias para decirle si procede o no proceden desde el punto de vista epidemiológico y de salud pública. Quería saber si ya se ha puesto la denuncia por el robo de las mascarillas de Cáceres, sí, y preguntar también si se va a tomar alguna medida para que esto no vuelva a pasar. Si no me equivoco, las grabaciones están ya embargadas y esta tarde se ha debido poner la denuncia ante la policía.
Y medidas disciplinarias, pues en lo que estamos ahora mismo. Si el juzgado estima la denuncia, la vía administrativa saben que se tiene que suspender. Si no, pues seguiríamos con la vía disciplinaria. Medidas, pues estamos protegiendo las mascarillas como si fuesen joyas. Claro. Las tienen custodiadas y se dan conforme se van necesitando.